Buenos días, mi nombre es Jorge Emilio Parramín. Soy licenciado en Química de la Universidad Distrital, magíster y doctor en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional. Mi área de conocimiento e investigación es la química orgánica. Mi énfasis es en productos naturales y biosíntesis. Tengo experiencia docente universitaria desde hace 10 años. Yo a continuación les voy a mostrar un microdiseño y el video de la clase de introducción a la bioquímica. Gracias. Justificación. Otorgar los conceptos científicos para la formulación de hipótesis y análisis de resultados. Relacionar las diferentes situaciones y desarrollar herramientas para la resolución de problemas que se puedan presentar en el quehacer profesional. Formular conclusiones y generar un buen trabajo en equipo y transferencia de conocimiento. Adicional a eso, ayudar a los estudiantes en la construcción de competencias cognitivas, destrezas psicomotoras, actitudes positivas hacia la ciencia y hacia la enseñanza. Como competencias específicas presento analizar y relacionar las diferentes situaciones sobre la bioquímica a las que puede enfrentar un licenciado en química a partir de los conceptos y conocimientos adquiridos en el área. Establecer una clara relación entre los conceptos teóricos y las situaciones observables en las prácticas de laboratorio. Estimular la creatividad y las competencias propositivas de los estudiantes mediante la presentación de informes de laboratorio para resolver problemas y presentación de sus ideas. Y los resultados de aprendizaje para este microdiseño es manejar los conceptos de biomoléculas relacionados con su estructura y función, identificar las diferencias estructurales y funcionales de cada una de las biomoléculas y comprender la función que poseen las biomoléculas en la fisiología de un ser vivo. Introducción a las biomoléculas. ¿Te has puesto a pensar qué pasa con la comida que comemos? En esta pequeña presentación vamos a hablar de los carbohidratos, lípidos, proteínas y su metabolismo. Los carbohidratos son conocidos como los azúcares, son las sustancias orgánicas más abundantes en la naturaleza y representan una gran parte o una significativa porción en nuestros platos de comida cotidiana. Nosotros como seres vivos siempre necesitamos carbohidratos, lípidos y proteínas pues para obtener energía. En cambio, las plantas producen, producen este tipo de compuestos, carbohidratos, lípidos y proteínas, mediante la energía solar, oxígeno, dióxido de carbono y producen este tipo de compuestos. Pero ¿cómo es la clasificación de los carbohidratos? Los carbohidratos están clasificados en monosacáridos, disacáridos o poligosacáridos. Los monosacáridos tienen unas subclases de las cuales se pueden clasificar por aldehídos o cetonas, en donde tenemos los dos representantes más significativos, que es la D-glucosa y la D-fructosa. Los disacáridos, como el azúcar de mesa, es la unión por un enlace éster entre la fructosa y la glucosa para generar la sacarosa. La sacarosa está presente en varias frutas, está presente en muchos de los productos que consumimos cotidianamente. Los polisacáridos es la unión de muchos monosacáridos que generan el almidón, la amilopectina, la celulosa, que difiere en el tipo de posición del enlace, pero que son utilizados por nosotros para generar los alimentos. Por ejemplo, este pan que tenemos ahí. O las plantas también generan para almacenar almidón en sus frutos o en los tubérculos, por ejemplo en la papa, en la yuca o en el ñame. Otro grupo de biomoléculas muy importantes son los lípidos. Los lípidos es un grupo muy diverso y no hay una clasificación muy específica, pero se logran agrupar por su polaridad. Entonces son compuestos que se pueden extraer utilizando un solvente no polar. Dentro de la clasificación de los lípidos tenemos lípidos complejos como las ceras, fosfolípidos y triglicéridos, y como lípidos simples los esteroles, terpenos y prostaglandinas. Estos compuestos se caracterizan por estar presentes en la naturaleza, por ejemplo las ceras están en las plantas que le generan la impermeabilidad, las que son hidrofóbicas, en la cera de abejas que le ayuda a estos animalitos a generar sus paneles, y otros tipos de compuestos de los lípidos son los triglicéridos. Los triglicéridos ya son muy famosos, hemos escuchado hablar de ellos.
Los triglicéridos es la unión entre tres ácidos grasos y un glicerol, y dependiendo de la composición de esos ácidos grasos, por ejemplo el de aceite de oliva, vamos a tener diferentes productos como el aceite, la grasa o mantequilla, dependiendo de ese grado de saturación que tienen las cadenas carbonatadas, si presentan o no dobles enlaces. Otro grupo de lípidos complejos son los fosfolípidos. Los fosfolípidos hacen parte de la membrana celular, tienen una cabeza polar, una cabeza de tipo de fósforo, el grupo fosfato, y tienen dos moléculas de ácido graso. Dentro de los lípidos simples tenemos los terpenos. Los terpenos son compuestos que provienen de la ruta del ácido mevalónico. Son muy característicos porque les dan el perfume y el olor a las plantas. Entonces tenemos linanol, caryophylleno, terpineno, eucaliptor, pineno, limoneno, mirceno. Aquí tenemos dos monoterpenos, que es el S-limoneno y el R-limoneno, que son característicos del olor del limón y de la naranja. También tenemos los esteroles, que son derivados del ciclopentano perhidrofenantrenum, o sea, la base del colesterol, y también de los fitoesteroles. También a partir de ese tipo de compuestos, el organismo metaboliza los estrógenos y testosterona, que son hormonas de crecimiento. También a nivel industrial y a nivel de farmacéutico se pueden obtener los corticoides o también hormonas que son utilizadas como otro grupo de biomoléculas son las proteínas. Las proteínas son un polímero donde su monómero son los aminoácidos que están unidos entre sí por enlaces peptídicos. Los aminoácidos son compuestos que tienen un carbono alfa, el cual tiene un sustituyente que es diferente para cada tipo de aminoácido y por eso va a tener diferentes funciones. Esto genera que este carbono alfa sea un carbono quiral. Los encontramos principalmente en las carnes de diferentes productos que consumimos. Los aminoácidos en ese enlace que generan, esa estructura que generan estructuras primarias, que es la unión de aminoácidos para el enlace peptídico. La unión de varias cadenas primarias pues van a generar una estructura secundaria que va a generar enlaces de hidrógeno, algunos plegamientos de hélice, y ya estructuras terciarias y cuaternarias se hacen más complejas con las uniones de estas estructuras secundarias y una terciaria, diferentes complejos cuaternarios, por ejemplo formando enzimas y proteínas que son las reguladoras en los procesos biológicos. Pero en realidad, ¿qué pasa con los alimentos que consumimos? Ya vimos de qué están constituidos los alimentos principalmente, pero ¿qué pasa con ellos? Entonces tenemos anabolismo y catabolismo. Anabolismo es como construir, entonces se parte de moléculas muy pequeñas y se llegan a moléculas muy grandes, pero requiere energía. Y el catabolismo es la destrucción de estas biomoléculas para obtener energía y generar estructuras muy pequeñas. Aquí vemos un esquema muy general donde observamos a la glucosa. Entonces la glucosa es el eje central del metabolismo. La glucosa se puede almacenar en forma de almidón cuando estábamos hablando de una planta, o se puede almacenar en forma de glicógeno para ser utilizado a futuro como fuente de energía. Las plantas también producen celulosa como sostenimiento para, o sea, genera celulosa para mantenerse de pie. La glucosa puede degradarse, puede degradarse y puede formar lo que son acetil-CoA. El acetil-CoA, después de la glicólisis, puede formar grasas mediante la unión de enlaces de una reacción de condensación de Claisen, uniendo acetil-CoA más otro acetil-CoA y generar ácidos grasos que después se van a formar grasas. Pero también al consumir nosotros las grasas podemos generar beta-oxidación y va a generar acetil-CoA. El acetil-CoA y otros grupos ácidos, mediante la reacción de transaminación, pueden adicionar un grupo amino y pueden generar aminoácidos. La unión de diferentes aminoácidos pues podrá generar las diferentes proteínas. Aquí podemos observar en general todas las rutas biosintéticas que puede tener un organismo vivo. Por ejemplo, acá tenemos la glicólisis, que es el eje central como les comentaba anteriormente,
donde tenemos la glucosa 1-fosfato, pasa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, gliceraldehído, piruvato y después acetil-CoA. El acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs y después ese ciclo de Krebs pues, puede generar diferentes ácidos que por reacción de transaminación pueden generar origen a diferentes aminoácidos. Pero acá no tenemos un metabolismo de las grasas por desoxidación van a generar acetil-CoA. Podemos observar por acá información de las purinas que probablemente la de se ve muy complejo esto de la síntesis crítica, pero para resumirla podemos observar otros esquemas más sencillos. Entonces aquí tenemos el esquema de metabolismo donde tenemos tres niveles. Dentro del primer nivel podemos observar los polímeros, podemos observar las proteínas, los ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos, y observamos en estos ejemplos que en el segundo nivel de qué están constituidos. Entonces, generalmente los carbohidratos están constituidos por monosacáridos, disacáridos, las proteínas por aminoácidos y las grasas, lípidos, pues en este caso un triglicérido. Estas estructuras monoméricas pueden generar bloques de construcción, entonces puede generar lo que son estas biomoléculas o se pueden degradar. En el caso de los carbohidratos, como ya hemos hablado, tenemos monosacáridos, en proteínas aminoácidos y en los lípidos pues vamos a tener ya lípidos muy complejos, ácidos grasos por ejemplo, que van a tener una unidad de glicerol. Al degradarse estos tipos de bloques de construcción, en esta etapa se van a generar los intermediarios. Los intermediarios van a ser el ácido pirúvico, o sea, el piruvato, que mediante una reacción de oxidación y descarboxilación va a generar el acetil-CoA, que tiene 2 átomos de carbono. El acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y ya va a generar la energía y va a degradarse a moléculas más pequeñas como es agua, dióxido de carbono y amoníaco. Estas moléculas pequeñas son las que toma la planta, adiciona energía de la radiación ultravioleta y va a generar los intermediarios. Esos intermediarios pueden generar el metabolismo primario o el metabolismo secundario y va a generar biomoléculas o metabolitos secundarios. Hay otros esquemas en los cuales podemos observar también este metabolismo de formas más resumidas. Por ejemplo, este que tenemos aquí a la izquierda, donde tenemos los aminoácidos que provienen de las proteínas por una reacción de desaminación catalizada por la coenzima PLP, genera la transaminación y genera diferentes ácidos carboxílicos. Esos ácidos carboxílicos se pueden convertir en ácido pirúvico o pueden ser intermediarios en el ciclo de Krebs. La glicólisis, mediante los 10 pasos de glicólisis, va a llegar a piruvato, después se va a convertir en acetil-CoA, entra al ciclo de Krebs y va a llegar a la cadena respiratoria donde se va a convertir en ATP. Las grasas, por ejemplo un triglicérido, pues se va a romper en glicerol, el glicerol entrará a la ruta de la glicólisis y después mediante la reacción de beta-oxidación los ácidos grasos se van a ir rompiendo en cada 2 átomos de carbono, con lo cual pues van a formar acetil-CoA. Estos procesos de metabolismo ocurren dentro de la célula y dentro de la mitocondria. Entonces, en este esquema que observamos a la derecha, podemos ver grasas, un triglicérido, que se degrada fácilmente rompiendo el enlace tipo éster entre el glicerol y los ácidos grasos, generando glicerol, que entrará en el paso de la glicólisis, donde tenemos el gliceraldehído, y los ácidos grasos por beta-oxidación, como les dije anteriormente, se van a convertir en acetil-CoA que ingresa a la membrana celular, que entra a la mitocondria y después al ciclo de Krebs y después se va a transformar en energía. Los carbohidratos en forma de almidón pues se van a degradar en forma de glucosa. En el primer paso de la glucosa unidad ATP pasa a glicólisis, piruvato, acetil-CoA. Y en estos cuadritos de colores pues nos representan las proteínas que al romperse en el enlace peptídico genera aminoácidos y como yo les había comentado, mediante la reacción de aminación, o desaminación, pierden el grupo amino o lo transfieren por la coenzima PLP y queda el ácido carboxílico. Diferentes tipos de ácidos carboxílicos pues dependiendo del tipo de aminoácido. En este otro esquema, ya finalizando, tenemos la glicólisis, donde podemos observar la glucosa
entrada de ATP, formación de la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Hasta llegar al piruvato. El piruvato se va a convertir en acetil-CoA, pero también el piruvato puede reaccionar con la eritrosa 4-fosfato, que la tenemos por este lado, en las plantas y puede generar el ácido chiquímico. El ácido chiquímico es el precursor y formador de todos los compuestos que generalmente son aromáticos, también metabolitos secundarios. Va a formar aminoácidos aromáticos, que es el triptófano, fenilalanina y tirosina, que van a ser precursores de los alcaloides. La acetil-CoA, que ingresa ya antes del ciclo de Krebs, pues también puede reaccionar con una condensación de Claisen y va a generar la formación de los poliséptidos. Los poliséptidos nos pueden dar la formación de los ácidos grasos, prostaglandinas, pero también nos puede generar otro tipo de compuestos en las plantas, por ejemplo las antraquinonas, quinonas, cromonas, ¿sí? Y también nos va a generar la formación del ácido mevalónico. La formación del ácido mevalónico en las plantas es muy importante porque de ahí se van a formar todos los terpenos, carotenoides y esteroides. O sea, los terpenos que hablamos anteriormente, los aceites esenciales, carotenoides y esteroles como fitoesteroles, que son muy importantes también en nosotros para la obtención de hormonas. Entonces, con esta pequeña explicación, pues termino esta parte. Espero que les haya gustado y esperaré comentarios. Muchas gracias.